En este vídeo vamos a explicar cómo se puede dibujar un hexaedro o cubo con la diagonal principal perpendicular al plano horizontal. Vamos a representarlo en proyecciones diédricas y en el espacio mediante una perspectiva caballera, para lo cual empezaremos haciendo una figura de análisis para definir perfectamente cuál es la diagonal principal y la diagonal de la cara. Observamos cómo dos aristas y la diagonal de la cara forman un triángulo rectángulo, y si después hacemos una perpendicular a la diagonal de la cara por uno de los extremos, con la medida de la arista obtendremos la diagonal principal. En el dibujo de la izquierda hemos puesto sobre un mismo plano el triángulo azul, que sería de la base del cubo, y el triángulo verde, que sería de un plano perpendicular a la base del cubo. Si desde el punto A que vemos en la figura de la izquierda hacemos una perpendicular a la diagonal principal, esa recta perpendicular nos da precisamente R, el radio de la circunferencia circunscrita al hexágono de la planta, y también una propiedad importante que divide al segmento ED de la diagonal principal en un tercio, es decir que tenemos un tercio y la posición de varios vértices de nuestra figura. Una vez estudiada la figura de análisis, podemos trazar la diagonal principal. Trazamos una diagonal principal perpendicular a la línea de tierra de 60 milímetros, que es el dato de partida, y hacemos un tercio de esa diagonal principal y trazamos una semicircunferencia, y desde el tercio hacemos una recta perpendicular que corte la semicircunferencia. Estamos obteniendo en definitiva un triángulo semejante al que hemos visto en la figura de análisis, y donde podemos calcular la medida de la arista, la diagonal de la cara y la diagonal principal. Y otro dato muy importante, el radio de la circunferencia que veremos en la planta. Podemos situar el vértice 1 de la diagonal principal y del cubo, que tiene de coordenadas 45, 45, 0, así como el punto 8, que tiene de coordenadas 45, 45, 60. En el espacio también lo podemos hacer, teniendo en cuenta que en el espacio tendremos que aplicar el coeficiente de reducción en el eje en X, que sería el de la línea de tierra, y en vez de medir 45 mediríamos la mitad. A continuación, en la proyección diédrica en planta haremos una circunferencia de radio 28,28, calculado a partir del esquema del dibujo superior. Para dibujar el hexágono de la planta simplemente haremos arco con centro en 2' y radio 2', 1' y centro en 5' y la misma medida, es decir, el radio de la circunferencia. Uniendo los puntos tendremos los 6 vértices del hexágono, y podemos analizar que si unimos el 3', 7' y 5' con línea continua tendremos una arista del hexaedro, y si unimos 2', 4' y 6' con el centro tendremos con línea discontinua el resto de aristas del hexaedro, las que están por la parte de abajo de la figura. Para situar la proyección vertical de los puntos 3, 5 y 7, simplemente tendremos que prolongar a la misma altura donde tenemos el segmento de radio R del esquema del dibujo de arriba, prolongarlo. Precisamente es un tercio de la diagonal principal donde se encuentran esos 3 puntos. Si queremos trasladar al espacio el vértice 7, simplemente tendremos que llevar las medidas de 65, 25, 40, teniendo la precaución de que la primera de las medidas habrá que multiplicarla por 0,5 para su representación en caballera. Y así sucesivamente podríamos llevar también el vértice 3, llevando las coordenadas correspondientes, y el vértice 5. Para determinar la proyección vertical de los puntos 2, 4 y 6, trazamos una línea paralela a la línea de tierra, y que estará separado de la línea anteriormente hecha la tercera parte de la diagonal principal, es decir, 20 milímetros. Si empezamos llevando el punto 6 al espacio, determinaríamos sus coordenadas en las proyecciones diédricas en la figura de la izquierda,
y las trasladaríamos a la figura de la derecha, excepto la coordenada 72, 32, que habría que dividirla entre 2. El proceso lo repetiríamos con el punto 4, determinando las cotas en las proyecciones diédricas en la figura izquierda y luego llevando las medidas a la figura derecha. Igual lo haríamos con el vértice 2. De esta manera podríamos posteriormente unir las aristas visibles y no visibles y construir nuestro hexaedro perpendicular al plano horizontal. Hemos dibujado y coloreado las caras para una mayor claridad de la representación. Si deseas ver más vídeos de dibujo técnico, te recomiendo que entres en los buscadores de internet y teclees blog dibuja Garlo. Y recuerda que para aprender a dibujar hay que practicar.